Hola, ¿cómo estamos? Buen día, nuevamente tu servidor Ricardo Morales en este tiempo devocional. Pues ya prácticamente cada día los días se acercan, se está acabando el año, llegan muchos pensamientos, llegan muchas circunstancias, llega un poco más de dinero a nuestro hogar cuando la mayoría de las personas trabajan para un negocio, una empresa que reciben un dinero extra por el tema de aguinaldos. No sé cuál sea tu circunstancia, pero en este mes las emociones se mueven mucho. Pero más allá de moverse las emociones, Dios nos ha llevado en esta temporada como iglesia a volar más alto, a pensar más allá de lo que nuestra raciocinio, nuestras circunstancias nos han determinado. Aún las circunstancias de la vida ya nos han dicho. Hoy Dios nos ha venido a retar, a pensar, a decir y a creer que podemos volar más alto. Este domingo, desde la alabanza, pero en la parte de los diezmos y nuestras ofrendas, nuestro amigo Alan nos compartía algo que Dios me volvió a volar mi cabeza, Dios me volvió a retar, Dios me llevó nuevamente a analizar, a hacer esa introspección en mi vida para pensar y creer en ciertas circunstancias que me han limitado a pedirle a Dios, a creer en Él. Él decía algo bien cierto, que tal vez las circunstancias de su pasado, aún por las situaciones que le tocó vivir, él no se atrevía aún en ciertas situaciones a creer o a pedir o a ensanchar su tierra, ¿no? A creer que tal vez poder lograr más, poder pensar que puede conquistar más, pero hay veces las situaciones, como él decía, nos van limitando, y hay veces por miedo a no ser expuesta a nuestra vida, a que las circunstancias sucedan o a que podamos conquistar ciertas cosas, vamos limitando nuestra manera de soñar, nuestra manera de pedir, nuestra manera de conquistar. Y esos argumentos, esas situaciones de nuestra vida nos llevan nada más a mirar a cierto alcance. Pero hoy Dios nos ha venido a retar que podamos volar y pensar y creer más alto. Porque sabes, Dios, cuando a Él lo tenemos, cuando estamos con Él, cuando llevamos a Él a nuestra vida presente, Él nos lleva a quitar límites, pero las circunstancias y nuestras emociones que siempre anteponemos no nos permiten creer y ver lo que hay veces Dios nos viene a mostrar en su palabra. Yo te voy a compartir un versículo que a mí me lleva a creer y a ver cómo Dios, aún en ejemplos que Jesucristo fue poniendo en sanidades, también nos llevaba o nos lleva, cuando tú y yo ponemos a profundizar la palabra, a ver en nuestras vidas. Y a mí me impacta la vida del paralítico. Lo voy a leer en Lucas 5, en el versículo 17 en adelante. Dice: aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Hablando de Jesús, y decía: sucedió que unos hombres que traían un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallaban cómo hacerlo a causa de la multitud. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, y poniéndolo en medio delante de Jesús. ¿Sabes? Nuestro pastor también nos retaba. Él decía que él estaba comiendo hace unos días con unas personas que tenían una casa muy bonita, y que le decía: oye, ora por mí para que Dios me dé una casa bonita también. Y él decía que le dijo: oye, pero tú ya se lo has pedido a él. Dijo: no me he atrevido a hacerlo, pero hoy me atrevo. Hoy doy ese paso de fe.
para volar más alto, para decir sí se puede. Y a mí esa parte me alientaba y me volvía a escombrar, porque hay veces Dios nos ha dado cosas grandes y maravillosas, pero las circunstancias de ese momento, de esos días, nos quieren venir a aplastar, nos quieren venir nuevamente a derrotar. Pero cuando somos hijos de Dios y somos victoriosos, nos lleva esas chispas, esos determinantes de cambiar nuestra mentalidad de conquista y de volar más alto. Y mi pastor hoy es su reto yo sé que de este año, y Dios sé que lo va a sorprender, y decía, oren por mí, y hoy oro y bendigo la vida de él, y creo que Dios le va a dar esa conquista, porque ya fue dado, ya la semilla fue dada. Él empieza a sembrar, y yo sé que tarde o temprano se va a cosechar, pero hay veces nos olvidamos de todos esos factores. Yo no sé este paralítico cómo sembró en su vida, pero el pastor también oraba de que Dios le pone el momento, les pone a las personas y le pone las circunstancias para conquistar. Y yo sé que en el paralítico, en este versículo, me lleva a ver cómo Dios le puso esas personas. Uno, de contagiar a esas personas, de que no, porque aquí no menciona si eran sus familiares, si eran grandes amigos, si era persona de ese momento, pero puso a esas personas con esas agallas de subirlo. En otra versión dice que quitaron el tejado, porque imagino en esos tiempos la mayoría de los techos los ponían con tejado, ya sea como de barro, que son las famosas tejas, o de palmas, pero ellos no les importó. Ellos fueron a arrebatar el milagro de esa persona, pero cómo esa persona contagió y detonó a esas personas para que lo llevaran. Esos son los milagros de Dios. Yo no sé cuáles sean tus circunstancias, yo no sé hoy cómo has limitado tus sueños en tu vida, pero hoy Dios te quiere venir a retar y decirte, tú puedes con Él. Él te va a poner a las personas, las circunstancias, el momento del sueño, pero tú debes de creer, debes empezar a soñar alto, con mi pastor, soltar esa semilla. ¿Sabes? Dios, cuando ponía eso en el pastor, a mí me llevaba a pensar esos retos que Dios nos ha puesto en mi vida y en la de mi esposa, en esos retos grandes que Dios nos ha permitido lograr, esos sueños grandes. Pero ¿sabes? Dios me vino a retar, me dijo, esos son tus sueños grandes y limitados. Hoy yo tengo más sueños para ti, pero atrévete a pedir, atrévete a creer que conmigo lo tienes todo. Y a través de esos 2 mensajes que recibí este domingo de mi amigo Alan y del pastor, hoy yo me atrevo a soñar. Hay veces en mi vida me es limitante creer que yo puedo generar riqueza por las circunstancias de mi vida, de mi pasado, aún de mis generaciones atrás. Pero hoy Dios me ha llevado a atreverme a que a través de mis manos Dios me da la habilidad, me da la destreza para desarrollar y crear esa riqueza. Y no nada más esa riqueza económica, porque todos hablamos de riqueza y luego nos vamos, y sí, yo hablo eso, pero esa riqueza en amor, esa riqueza en ser un excelente padre, esa riqueza de abundancia en la empresa, de dar amor, de desarrollar nuevas cosas. Pero hay veces nos limitamos, y hoy yo oro para que volemos alto en este tiempo, y no nada más después de que inicie el 2025, sino que desde ahorita, antes de cerrar el 24, tengamos ese reto de crear y de que Dios ponga a las personas, las circunstancias, pero principalmente el sueño en nuestras vidas, de creer y atrevernos a decirle, Dios, aquí están esas cosas. Yo ya las tenía tan polvadas porque desde chiquito tal vez me enseñaron a no soñar, a solo trabajar y trabajar y no voltear atrás. Pero hoy yo te reto a que desempolmes aún esos sueños grandes
que Dios puso tal vez aún en tu niñez, y que creas que con Él, pero no nada más en palabra, sino en acción, de que eso va a ser conquistado en tu vida y en mi vida. Vamos a orar. Papá Dios, en esta mañana es un tiempo, es un detonante de sueños este mes, Señor. Hoy creemos que tú nos llevas a volar más alto, Señor. Esos retos, Señor, aún de ver una empresa aún más grande, ese reto de verme en esa dirección, en esa gerencia, no sé cuál sea tu situación, ese reto de tal vez conquistar un hogar, porque tú tal vez habías pensado que jamás lo ibas a poder conquistar, porque tú en tu familia nunca se ha podido, pero hoy tú vas a hacer ese detonante a través de la palabra de Dios, a través de esa conquista, de ese sueño que se concibe y se siembra, y esa siembra lleva un riego día con día, y aunque las circunstancias estén difíciles, aunque el agua se esté agotando, tú vas y sacas aún ese cantarito y sacas esas 2 gotas diarias de creer y de sembrar algo para concebir ese sueño en el tiempo correcto de Dios. Hoy lo anhelo y lo creo en la vida de mis hermanos y en esta temporada, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén, amén y amén. Que tengan una excelente semana.